en este contexto de ajuste y de endeudamiento y de crisis de la demanda, no se ha producido sino otra cosa que no sea la paralización económica, a partir de lo cual las empresas pequeñas y medianas han empezado a cerrar. En los casos donde el contrato de trabajo ya había finalizado y el trabajador había perfeccionado su acción para obtener las indemnizaciones antes del 9 de julio del 2024, se considera que la situación jurídica estaba agotada y la nueva ley no debería afectar esos derechos adquiridos. Este principio, conocido como ultraactividad de la ley, asegura que los derechos y obligaciones surgidos bajo la vigencia de la ley antigua se mantengan intactos. Respecto a la responsabilidad social empresarial en Argentina, podría mencionar algunos ejemplos de su implementación, como en la industria petroquímica, con el caso de la empresa Dow en Bahía Blanca. La empresa, cuyo complejo industrial se encuentra localizado en Bahía Blanca, no solo transforma gas natural en productos esenciales para diversos sectores, sino que también implementa estrategias para reducir su impacto ambiental, contribuir al bienestar de la sociedad e implementar la economía circular. Sin embargo, la Casa Madre del Fútbol Nacional, ya manifestó de forma acabada la voluntad de su asamblea, que es nada más y nada menos que integrarse exclusivamente con asociaciones civiles. La FIFA, obliga a las federaciones miembros a garantizar su independencia de injerencias políticas, y si se concretara esta intervención, si se hiciera efectiva, se puede sancionar a la federación afectada con la suspensión en competencias internacionales. También una eventual desafiliación. En otras palabras, si esta situación escala a tal punto, la selección argentina podría ser expulsada del Mundial 2026. ¿Por qué es importante la política? ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cuáles son las políticas a seguir para el bienestar argentino? ¿Qué nos proponen para nuestro futuro? Estas y muchas preguntas analizadas por profesionales. Agenda Política por Radio Universidad 93.1. Buenas tardes, nuevamente un programa de Radio Universidad, un programa de Agenda Política que como todos los jueves lo vamos a compartir con nuestro equipo de columnistas, con Mariano Figueroa, con Facundo Tebao, con Sofía Gallardo, con Alejandra Iragorre, Valentino Cardacci, Elías Escales. Y entre todos vamos a elaborar, una síntesis de los acontecimientos principales que están sucediendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en la provincia de San Juan, y eventualmente también en el contexto internacional, en tanto en cuanto tengan que ver con las situaciones internas, ya sea de nuestro país y de nuestra provincia. Esa es la idea, ese es el proyecto, esa es la propuesta. Y en ese marco, todos los jueves elaboramos nuestras columnas y hacemos consideraciones acerca de un infinito número de contenidos que van desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo científico-técnico, en tanto en cuanto tenga que ver con lo público, es decir, que nos afecta al común de todas las personas de esta sociedad. Desde el punto de vista de la economía, en este caso, voy a hacer algunas apreciaciones, teniendo en cuenta que están sucediendo muchas cosas y que lamentablemente para todos y todas las cosas
que están sucediendo no son muy optimistas, por cuanto que la economía argentina en estos 8 meses, no obstante las diferentes políticas que se han adoptado, no arranca. Es más, empeora. Los datos confirman todos ellos los peores pronósticos. En el dólar, por ejemplo, como dijimos ya en varias oportunidades, una de las manifestaciones del problema central de la Argentina es la falta de dólares. No hay suficiente cantidad de dólares para cumplir incluso con los compromisos que tenemos adquiridos. Las reservas hasta ahora siguen en bajada y por lo tanto el ministro de Economía está desesperado tocando distintas puertas y salvo los chinos que tanto odiaba este gobierno, han sido los únicos que le dieron un poco de oxígeno al Banco Central. El resto de los actores internacionales a los cuales recurrió el gobierno, ya sea inversores, ya sea organismos multilaterales de pago, ya sea Fondo Monetario Internacional, no le han dado todavía ningún apoyo concreto. Ahora mismo, en esta última etapa, el gobierno ha recurrido a el gobierno de los Estados Árabes Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, concretamente. Y con estos interlocutores se ha pensado en contar con un financiamiento, pero tanto Milei como Caputo, que pensaban viajar incluso a Arabia para reunirse con los jeques e ir avanzando en una negociación en vistas a un préstamo, se encontraron con que Arabia ha respondido de que el fondo que ellos cuentan, que se llama Fondo Soberano del Reino de los Emiratos Árabes Unidos, no está pensado para financiar deuda, sino que solamente está pensado para financiar proyectos de la economía real u obras de infraestructura. Razón por la cual allí tienen un obstáculo, no obstante que habían creado las condiciones administrativas para receptar esos fondos que los daban como reales. De seguir la escasez de dólares, en los próximos días, se van a ir profundizando, como se prevé por parte de todos los especialistas, la caída de las reservas, que ya de por sí son abruptas. Distintos economistas apuntan, en base a los datos con los que cuentan, que hasta ahora la caída de las reservas brutas superan los 12.000 millones de dólares. Y esos millones de dólares en menos es producto en gran parte, de que fueron usados para bajar el precio de la divisa en el mercado ante una importante demanda de dólares que tiene constantemente la economía. Si analizamos por otro lado la estructura de la deuda pública argentina, vemos que las cosas no son mejores. Se ha dado a conocer recientemente por parte del Banco Central cuál es el monto total de la deuda en dólares que tiene la administración pública. Y estamos hablando de 452.071 millones de dólares. Y esta deuda, por otra parte, se ha elevado en el mes de julio en aproximadamente 9.566 millones de dólares, lo cual significa
en términos de porcentaje, un aumento del 2,2% respecto del mes de junio. Es decir, que en un solo mes aumentó la deuda externa que tiene la Argentina en 2,2%, lo cual equivale casi a 10.000 millones de dólares. Y con respecto, si medimos esta deuda al mes de noviembre del año 2023, el incremento ha sido de 26.777 millones de dólares. Es decir, cifras que son inconmensurables para cualquier país. Calculemos que Argentina es un país importante, que tiene una gran extensión, que tiene riquezas y que tiene una numerosa población, que si bien no es sumamente poblado, es una población relativamente importante comparativamente con otros países del mundo también. Y sin embargo, el volumen de deuda que tiene es prácticamente inconmensurable. Vamos a tratar en otra columna próxima, en otro programa, de analizar cuánto equivale, digamos, esta deuda externa en términos del Producto Bruto Interno y del Producto Neto Interno de la Argentina. Y también vamos a tratar de hacer una comparación de cuánto es la deuda externa de los países del escenario internacional, para ver hasta qué punto este país ha cometido gravísimos errores en materia de política económica, a partir de haber justamente designado en los gobiernos a personas inescrupulosas que han acometido tremendas equivocaciones técnicas, pero también tremendos actos de corrupción. Por el lado de la realidad productiva, la cosa tampoco es para nada buena. En este contexto de ajuste y de endeudamiento y de crisis de la demanda, no se ha producido sino otra cosa que no sea la paralización económica, a partir de lo cual las empresas pequeñas y medianas han empezado a cerrar, y las que no han cerrado están reclamando desesperadamente alguna ayuda, algún salvataje. Una expresión en esa materia ha sido esta semana también, a partir de la reunión de numerosos empresarios, pequeños y medianos, frente al Congreso de la Nación, exigiendo que sea las cámaras representativas del pueblo argentino las que sancionen una ley que declare urgentemente la emergencia económica, para de esa manera por lo menos otorgarles la concesión de no pagar impuestos nacionales, sostienen los empresarios. Se calcula que esta propuesta podría alcanzar a todas aquellas empresas que tienen hasta por lo menos 10 empleados. Vamos a ver qué responde, digamos, el sistema político ante esta demanda. No creo que tengan mucha suerte, porque hasta ahora todas las medidas han sido para favorecer a los que más tienen y por el contrario han sido originadas y pensadas para perjudicar a los que menos tienen. Hasta ahora se calcula que han cerrado 10.000 unidades productivas, de las cuales aproximadamente 6.000 son unidades comerciales que han caído sencillamente porque se ha derrumbado el consumo masivo a partir de la restricción de la demanda, y aproximadamente la caída de estos comercios en el mes de julio ha sido del 16,1%, la mayor caída del consumo en los últimos 3 años. O sea que estamos con los peores indicadores
en todos los órdenes. Cuando aparece un indicador positivo, la explicación es porque hay otro negativo que lo ha provocado, contradictoriamente. Desde el ENAC, que es la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, se advirtió que en este segundo semestre están en riesgo otras 10.000 empresas más. Eso es una catástrofe en cualquier parte del mundo. Y sin embargo acá todavía pareciera no enervar las preocupaciones de gran parte de la sociedad. El presidente de ENAC, Leo Wilansky, amplió: Caputo, sostiene, debe dejar de agredir al sector que más empleo genera. Con una mano nos golpea con el ajuste y con la otra nos saquea con los impuestos mientras nos fundimos. Como siempre, la pequeña y mediana empresa termina pidiendo disminución de impuestos. También la Unión Industrial, que es otra asociación económica empresarial argentina, y la CAME, otra que tiene que ver también con el comercio, han solicitado al Estado que contemple distintos beneficios, tanto para el comercio como para la industria, y no solamente proyectos que beneficien a las grandes inversiones. Se refieren concretamente al instituto que ha sido recientemente sancionado, como es el RIGI, del cual nosotros hablamos bastante en el programa anterior. Ante este cierre masivo de empresas, la consecuencia es el aumento del desempleo. Es decir, primero se ajusta al fisco, se ajusta las cuentas del Estado, se cierra la emisión monetaria, se restringe la circulación de moneda, eso disminuye la demanda y luego necesariamente las empresas que orientan sus servicios y sus bienes hacia el mercado interno venden menos. Al vender menos no les alcanzan los ingresos para cubrir con todos los costos y por lo tanto tienen que disminuir sus costos, entre los cuales el más importante es el costo del salario. Por lo tanto, inmediatamente eso provoca desempleo, lo cual genera una masa de población desempleada que, como lo vamos viendo en la calle, son personas que empiezan a revolver basura, a buscar cartones, a golpear las puertas, a pedir ropa usada, a pedir cajas de leche o alimentos para los niños, porque nadie vive sin un ingreso. Entonces es necesario que inmediatamente haya como contrapartida de una política de ajuste, políticas sociales activas, como se denomina en la jerga de la política social. ¿Y eso qué significa? Bueno, subsidios, planes sociales, ingresos, transferencias directas de dinero, inversión en comedores infantiles, etcétera. No, acá todo lo contrario. Se ha restringido el gasto social, se han cerrado comedores, no se distribuye la comida, se desconfía de los intermediarios, que son los que organizan a la comunidad para hacer posible el acceso inmediato a esos recursos. Y conclusión, hay gente desesperada cada vez más. Acá mismo en San Juan antes íbamos a un café y nadie nos pedía nada, ahora vamos y está todo el tiempo entrando gente vendiéndonos bolsitas de nylon, vendiéndonos o pidiéndonos una moneda a cambio de una estampita, y así en todas las ciudades. Y eso es un goteo constante y permanente hasta que se convierte en una masa de población desesperada. De ahí la urgencia de resolver la emergencia. Ante este cierre masivo de empresas, la consecuencia, que ya dijimos, es el aumento del desempleo, incluso ha sido visualizado por el propio Fondo Monetario Internacional. Recientemente, en el mes de abril de este año, en Washington,
el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un informe en el que confirma que la economía argentina provoca una situación de desempleo de tal manera que va a trepar la tasa de desempleo del 6.6%, que era la tasa que tenía, al 8% durante el año 2024. Hay quienes dicen que va a llegar al 10%. Cuando se producen los momentos de eclosión social es cuando las tasas de desempleo superan los 10 puntos, hasta llegar al 20 puntos. O sea, el termómetro más alto son los 20 puntos. De manera que entramos en una zona roja y candente en materia política y social cuando se supera ese indicador negativo. Y también el Fondo Monetario Internacional pronostica que Argentina, escuchen esto, es el único país de América en el que más crecerá el desempleo en el año 2025. Es decir, que el 25 nos espera con una tasa de desempleo del 8.8% aproximadamente. Vamos a decir que de seguir este ritmo que estamos visualizando en el corto plazo, se están quedando cortos. A todo se agrega, además, el problema del campo. Ustedes saben que lo que se llama el campo, que no es sino la producción agrícola, ganadera, cerealera, triguera, etcétera, de la pampa húmeda principalmente, independientemente del resto de la producción agropecuaria, es la gran fábrica de divisas en la Argentina. No la única, pero la más importante. Y todas las expectativas están centradas en que esos sectores productivos y exportadores liquiden las divisas, y con esas divisas el Estado cumple con sus compromisos externos, que son muchísimos, en divisas. Pues bien, ocurre que este año, lamentablemente, entre otras cosas, se ha producido una disminución de la liquidación de las divisas que se esperaban. Entre otras razones, por el desastre que generó la chicharrita, que es un virus que afecta a nuestros cultivos de maíz. El sector cerealero entonces tiene que afrontar un contexto, además de la chicharrita, de bajísimos precios por los granos. Verdaderamente, para mala suerte del gobierno, los valores en este momento están por el piso. Y la soja no escapa a esa realidad. De hecho, en la semana el poroto también tocó los mínimos en precio de los últimos 18 años. Escuchen esto, los últimos 18 años. O sea, que el precio más bajo está ahora, justo ahora, cuando más se necesitaba que valieran estos bienes de la naturaleza en el mercado. Entonces, ha surgido una lectura que ya viene siendo desde hace mucho tiempo una constante en la interpretación de los fenómenos económicos visto desde la historia económica, es que la soja es peronista. ¿Bien? Resulta que no solo los trabajadores son peronistas, sino que además la soja es peronista. ¿Y por qué? Porque cuando gobierna el peronismo, los precios de los productos agrarios adquieren tremendo valor. En cambio, cuando gobierna la oposición, los precios de los productos agrarios caen. Coreros reventados. El boom de la soja, el llamado boom de la soja, empezó ¿cuándo? En el gobierno del kirchnerismo, en el 2007. Y a partir de ahí, ese cultivo empezó a copar todo el sistema productivo. Luego, informes y trabajos teóricos económicos de
importante prestigio, dieron cuenta que el promedio del precio de la soja fue de $425 en la primera administración de Cristina Kirchner, entre el 2007 y el 2011. Y tuvieron un pico de crecimiento de $609 por tonelada en julio del 2008, que fue en el mes que a su vez, contradictoria y paradójicamente, empezó el conflicto con el campo, porque justamente el gobierno, teniendo en cuenta las expectativas favorables que tenía la exportación de soja, dijo, bueno, esta es la nuestra, y incrementó las retenciones. Y el campo dijo, no, ahora que tenemos la posibilidad de ganar dinero para poder reinvertirlo en tecnología, pagar las deudas, cubrir los seguros de riesgo que teníamos por épocas de sequía, etcétera, ustedes no quieren cobrar más. Y empezó una pulseada que todos sabemos que terminó muy mal para el gobierno y en parte también para el sector agropecuario, porque ahí se produjo el inicio de la conocida grieta. ¿Bien? Si bien la grieta es de siempre, acá se revalorizó, como se dice en la jerga popular, empezó a arder más todavía la herida, digamos, porque se abrió. Eso ocurrió en el 2008. Y fíjense, tiene que ver justamente con el precio de la soja. Es decir, que la soja está en la esencia de la crisis de la grieta. La grieta es una grieta moral, pero tiene un origen oleaginósico. En el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, que va del 2011 al 2015, el promedio de valor de estos recursos, que se les llama commodity, porque se compran y se venden en la bolsa de Nueva York, en la plaza de Wall Street, el precio de la soja por tonelada fue $465. Y en septiembre del 2012, la soja tocó un precio pocas veces visto en la historia. Llegó a $651 la tonelada. ¿Qué me contás? Viene el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019. ¿Y qué pasó con el gobierno del MUFA? La cotización cayó considerablemente. Y el promedio en esos 4 años fue de $348. O sea que cayó de 650 a 348, prácticamente el 100%. Y durante gran parte de su mandato, del gobierno de Macri, no superó los $400. No obstante, estaba bueno todavía el precio. Y el pico durante su administración apenas superó los $400, llegando a $432 en junio del 2016. Me mira sorprendido allá Gustavo Recaballe con estos datos. En la gestión del presidente Alberto Fernández, el expresidente del Frente Patriótico, Frente Popular, peronista kirchnerista, el valor de la oleaginosa vuelve a subir. Y en promedio estuvo por encima de los $400 durante todo el periodo, llegando a tocar incluso en un momento importes equivalentes a $612 en mayo del 2021. Es decir, que no obstante la sequía que tuvo Fernández, no obstante la pandemia, que también fue un hecho irrepetible históricamente después de más de un siglo, por lo menos tuvo una buena, que fue que hubo un pico también de precio de la soja. Y en el 2022, allí empezó un rally alcista que generaba expectativas positivas para el año 2024 en el mercado internacional,
que generó un equivalente al 20% de aumento. Lamentablemente, que no se vio reflejado en los excedentes de la balanza de pagos, toda vez que se produjo la sequía que afectó al cono sur de América, a Sudamérica, donde estamos nosotros. Bien, para avalar la teoría de que la soja es peronista, durante los 8 meses del gobierno del Partido Libertad Avanza, Movimiento Libertad Avanza, Javier Milei presidente, la soja ha llegado a alcanzar mínimos nominales que no tenía desde septiembre del año 2020, y el precio de hoy no ha sido más bajo, sino que ya ha llegado a un punto mínimo, como es el de los $360. O sea, volvemos de nuevo muy por debajo del promedio de 400 y algo que tenía el gobierno de Fernández, que ya venía medio mal, pero que era muy bueno con respecto al del gobierno de Macri. O sea, entonces la pregunta que nos hacemos para terminar: ¿será que las fuerzas del cielo nos están indicando algo? Bien, con esto concluyo mi columna y hacemos una pequeña pausa y continuamos con la doctora Alejandra Iragoyen. Web www.radio.unsj.edu.ar. Bueno, continuamos con agenda política, con nuestras columnas. La doctora Alejandra Iragoyen va a hacer un análisis muy importante respecto de si multas sí o multas no. ¿Cómo es, Alejandra? ¿Hay multas o no hay multas en materia laboral? Bueno, así es, Oscar. Ya con la ley de bases en vigencia se empiezan a delinear los primeros coletazos o los efectos con relación a la ley de base. ¿Qué sucede? Que se eliminaron las multas laborales. ¿Qué eran estas multas laborales? Se trata de sumas que incrementaban la indemnización del trabajador en ciertos casos. Se eliminó las multas, y también lo que se elimina es el empleo no registrado y la entrega del certificado laboral. Y dentro de esto tenemos que analizar lo que es la teoría y la práctica de la informalidad laboral. La teoría de la ley 24.013, que ahora en este momento está derogada, era regular y desalentar el empleo no registrado. ¿Pero cómo se hacía esto? Imponiendo una multa a favor de la parte trabajadora cuando la relación de empleo estaba total o parcialmente sin registrar, o total o parcialmente, como le llamamos comúnmente, en negro. Lo correcto es decir, informal o sin registración. Y lo mismo se trata de las leyes, la 25.345 y la 25.323, que establecían multas cuando el empleador no abona la indemnización dentro del plazo legal o demora en la entrega del certificado de trabajo. Recordemos que tenerlo es un derecho para todos los trabajadores según el artículo 80 de la ley 20.744. Y por tanto se obligaba al trabajador a entablar un juicio para cobrar lo que se le debía. El problema en la práctica es que la economía argentina se caracteriza por tener una alta tasa de empleo informal. Esto no solo perjudica al trabajador, sino a las propias empresas y al buen funcionamiento del mercado, al crear disparidades y desigualdades con la competencia. Desde varios sectores se acuerda que el costo laboral, como se suele llamar comúnmente, no es el factor determinante a la hora de considerar una inversión, sino más bien la estabilidad y la previsibilidad.
Se dice comúnmente que no son las leyes, sino que es la economía. Es la frase que más se escucha. La ley de bases apuntó a eliminar los montos de indemnizaciones laborales agravados por las multas, que se aplicaban porque la tasa de informalidad es altísima en Argentina. En general, el abogado de la parte trabajadora las incluía como parte de la negociación, y justamente para negociar esto en la etapa de la conciliación laboral o para cerrar el acuerdo del caso con un acuerdo ya una vez que se había iniciado el juicio. Estos son algunos valores muy aproximados que citan algunas fuentes del sector. Por año se envían aproximadamente 100.000 telegramas a la AFIP. Aclaro que se enviaba este telegrama como parte del protocolo por empleo no registrado antes de la última reforma. El porcentaje que inicia alguna acción legal sería del 50%. El resto terminaría acordando o arreglando por afuera, como se dice. Del grupo que prosigue el litigio, en la Subsecretaría de Trabajo en nuestra provincia, que es la etapa de conciliación previa al juicio, se cerrarían el 50% de sus casos. Y a su vez, llegado el caso a tribunales, otra proporción, que sería del 40%, podría terminar en alguna clase de acuerdo. En San Juan, desde el año pasado, funciona la mediación previa facultativa para causas en el fuero laboral. Hasta el año pasado, de los casos llevados a mediación, se llegaba a un acuerdo en el orden del 26% del total. Este año ese porcentaje se elevó considerablemente, llegando casi a un 60% del índice de acuerdos extrajudiciales en materia laboral. Para tener valores exactos, habría que elaborar un trabajo de campo bastante amplio y analizar las estadísticas. Pero lo cierto es que las multas laborales, aunque se aplicaban en no todas las oportunidades en las que ameritaban, sí servían como herramienta para negociar, para tener una liquidación con valores más altos. Si había, por ejemplo, una parte del salario que se pagaba fuera del sistema, se aplicaban esas multas. El tema es un poquito más complejo y requiere de una intimación previa del trabajador, el telegrama que citamos anteriormente y demás, pero en general se solía dar una situación de despido verbal, por ejemplo, o incluso se podía aplicar con un telegrama previo al despido si el trabajador se oponía y denunciaba una relación laboral no registrada. En la práctica, las leyes no siempre fomentaron la registración, sino que generaron indemnizaciones más altas cuando la relación laboral estaba en negro. Y esto al final del contrato, es decir, cuando ya estaba la relación finalizada. Con la derogación de las multas y dado que la ley de bases no es retroactiva, se entiende que en principio se aplica para los despidos producidos a partir de su entrada en vigor. Sin embargo, algunos casos que consideran que se aplica a todo caso en trámite. Un caso como ejemplo en el que se aplicaron las multas laborales. El 22 de diciembre del 2017 un trabajador comenzó su empleo en condiciones que él consideró irregulares. La falta de registro adecuado, pagos insuficientes y jornadas laborales extendidas sin el debido pago lo llevaron a demandar a su empleador, una sociedad de responsabilidad limitada, o SRL como conocemos popularmente. El trabajador pidió la indemnización por despido, diferencias salariales y el pago de horas extra. El trabajador afirmó haber iniciado su relación laboral el 22 de diciembre del 2017. Por su parte, la empresa negó varias de las acusaciones, argumentando que el empleado había comenzado a trabajar el 12 de abril del 2018, estando correctamente registrado. El tribunal determinó que el trabajador había ingresado el 22 de diciembre del 2017, contradiciendo la versión de la empresa. Además, estableció que el trabajador cumplía jornadas laborales completas y no a tiempo parcial, lo que implicó una serie de consecuencias legales a favor del empleado. El despido, ocurrido el 26 de diciembre del 2018, fue considerado incausado y directo. La empresa fue condenada a pagar las indemnizaciones correspondientes según la ley de contrato de trabajo. El tribunal otorgó al trabajador
las diferencias salariales reclamadas y aplicó las multas conforme las leyes 25.323 y 24.013 debido a la incorrecta registración de la relación laboral. ¿Cuál es el impacto de la ley de bases? Como dijimos, y desde julio pasado, la ley de bases derogó una serie de normas que establecían indemnizaciones especiales en casos de empleo no registrado o incorrectamente registrado. Sin embargo, la nueva legislación no afectaría situaciones jurídicas agotadas antes de su entrada en vigor. Por lo tanto, las relaciones laborales extinguidas antes del 9 de julio del 2024 continuarían rigiéndose por las normas previas. Esta postura es la que ha tomado la Cámara Laboral Sala Primera en una sentencia reciente, al decir: a esta altura del análisis de la controversia y en vista de la entrada en vigencia parcial de la Ley 27.742, es necesario señalar que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25.323 y 25.345, esta última, que es la modificatoria del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que, siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, se ha aplicado la presente normativa vigente al tiempo de suceder los hechos sometidos a juzgamiento. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala Segunda, sentencia definitiva del expediente número 24.616 del 2020. ¿Cuáles son los precedentes que eliminan las multas laborales y cuáles son los que la aplican? En un caso se entiende que las multas tendrían naturaleza sancionatoria y la nueva ley es más favorable. ¿Para quién? Se aplica el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna. El caso que involucró el despido de una trabajadora plantea una cuestión crucial: la aplicación retroactiva de una norma que deroga las sanciones. El despido ocurrió antes de la entrada en vigor de la ley de base. El Tribunal Cordobés argumentó que las normas derogadas imponían multas que funcionaban como sanciones penales, ya que su objetivo era castigar la conducta del empleador sin tener en cuenta el daño causado al trabajador. En este caso, en Orellano Miguel Ángel contra MA Comercial SRL, según ordinario, despido, se debatía en el presente la procedencia de un despido indirecto en el cual la actora disputaba su verdadera fecha de ingreso y la falta de pago de cierta suma. Al igual que en el caso anterior, el juzgado hizo lugar a la demanda, pero rechazó la procedencia de las multas legales. La Cámara citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia que establecen que cuando las multas tienen un carácter sancionador en lugar de resarcitorio, deben considerarse como penas, lo que justifica la aplicación del principio de la ley penal más benigna. Este principio, con jerarquía constitucional, permite que las nuevas leyes más favorables se apliquen retroactivamente. Algo similar ocurrió con un caso en Misiones por aplicación de la nueva ley de bases, que se eliminaron las multas laborales. En este caso se discutió una relación laboral deficientemente registrada entre un trabajador rural y la parte demandada. La relación laboral había sido extinta en el 2016. La accionante probó los hechos relatados, resultando victorioso en el juicio. Sin embargo, el juzgado decidió no aplicar las multas previstas por la ley, sosteniendo que dichas sanciones habían sido derogadas por la ley 27.742. Sin embargo, la interpretación no es pareja y la tendencia mayoritaria parece ser mantener las multas para los despidos ya operados. Otros casos en los que sí se aplicaron las multas. En un caso en Corrientes se dijo que la nueva ley establece en su artículo 237 que sus disposiciones entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Es decir, este hecho ocurrió el 8 de julio del 2024.
Desde un punto de vista jurídico, la aplicación de las leyes en el tiempo se rige por el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición expresa en contrario. En el caso Cordines, Juncos, Martín Alejandro y otros contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte según despido, el antecedente proviene de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con un fallo del 9 de agosto de este año. La parte actora reclamó que su empleador le exigía renunciar para luego reincorporarse a un puesto de menor jerarquía y salario, lo que llevó al inicio de las acciones legales. Apelada la sentencia que dio lugar a los reclamos, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo y aplicó las multas en cuestión, fundamentando su decisión de que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravios indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25.323 y 25.345 se ha perfeccionado en este caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que, siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derecho, se ha aplicado la normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos sometidos a juicio. Para el juez, cabe diferenciar entre las situaciones jurídicas que ya se encontraban agotadas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley y aquellas que no. Según la doctrina de Paul Rouvier, una situación jurídica está agotada cuando los actos que la constituyen sean realizados y sus efectos se han producido en su totalidad, de manera que no queda ninguna acción o efecto pendiente bajo la antigua ley. Por lo tanto, en los casos donde el contrato de trabajo ya había finalizado y el trabajador había perfeccionado su acción para obtener las indemnizaciones antes del 9 de julio del 2024, se considera que la situación jurídica estaba agotada y la nueva ley no debería afectar esos derechos adquiridos. Este principio, conocido como ultraactividad de la ley, asegura que los derechos y obligaciones surgidos bajo la vigencia de la ley antigua se mantengan intactos, protegiendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema legal. Y en otro caso de Córdoba, otra sala expuso que una de las cuestiones centrales de este debate es si las indemnizaciones previstas en las leyes derogadas son consideradas sanciones o multas, o si son indemnizaciones tarifadas que buscan reparar el daño causado al trabajador. La postura que sostiene estas indemnizaciones son sanciones equiparables a las multas, ha intentado aplicar la normativa más benigna, como lo establece el artículo 2 del Código Penal argentino. Las indemnizaciones previstas en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como en las leyes derogadas, no son penas en el sentido penal del término, sino compensaciones preestablecidas por daños que, aunque no requieran demostración específica, buscan reparar al trabajador por el incumplimiento del empleador. Esto implica que, una vez devengada, estas indemnizaciones deben ser respetadas y su eliminación retroactiva afectaría a los derechos adquiridos por el trabajador. La Corte Suprema dice que las multas excesivas son irrazonables. En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó la constitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, una disposición que imponía sanciones severas a los empleadores que retuvieran aportes de sus empleados sin transferirlo a los organismos de la seguridad social. A pesar de que este artículo fue derogado en 2024 por la ley de base, la Corte entendió que seguía siendo aplicable al caso en cuestión, dado que los hechos ocurrieron antes de su derogación. El caso se originó cuando una empleada de una empresa de decoración demandó por despido injustificado y reclamó las indemnizaciones laborales. Tanto la sentencia de primera instancia de la Sala 10ª de la Cámara Nacional del Trabajo dieron la razón a la trabajadora, imponiendo además a la empresa
una multa de 194.775 pesos en virtud de la norma citada. Esta multa fue aplicada debido a que la empresa había retenido aportes de seguridad social por un monto de 11.400 pesos sin transferirlos, lo que resultó una sanción equivalente a 53 salarios mensuales de la demandante. La empresa argumentó que la multa era desproporcionada en relación con la deuda de aportes y que se violaban los principios constitucionales de racionalidad y proporcionalidad. Además, la empresa alegó que su adhesión a un plan de facilidades de pago con la AFIP debería haber mitigado la sanción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó parcialmente el recurso extraordinario impuesto por la empresa. Al analizar el recurso, consideró que los argumentos sobre la supuesta arbitrariedad del fallo de la Cámara carecían de un sustento suficiente. Sin embargo, en relación con la constitucionalidad del artículo 132, la Corte sí admitió el recurso, considerando que la aplicación de esta norma en el caso concreto resulta irrazonable y desproporcionada. Así, la Corte termina declarando, para el caso de la inconstitucionalidad, basándose en que la multa impuesta es excesiva con relación a la deuda y a la duración de la relación laboral, que fue de 1 año y 8 meses. No obstante, la Corte también subrayó que la conducta de la empleadora no debía quedar impune, por lo que ordenó que se revisara la sanción para ajustarla a los principios de prudencia judicial. Y también la Corte abordó la cuestión de la irretroactividad de la ley de bases y entendió que la derogación de sanciones no afecta a casos anteriores a la promulgación de la nueva ley, garantizando así la seguridad jurídica. Esto significaría que para los despidos y hechos ocurridos antes de la vigencia de la nueva ley, las normas anteriores siguen aplicándose. Este principio de irretroactividad asegura que las leyes no afectan situaciones jurídicas consolidadas bajo el régimen normativo previo. A modo de conclusión, podemos decir: mientras tanto, la gran mayoría de los casos en trámites esperan sentencia, es posible que en la mayoría de los casos se apliquen las multas laborales según la ley anterior, vigente al momento del despido, aunque no pueden descartarse algunos casos en que los jueces los consideren derogados o más bien que la ley de base sea retroactiva en los temas penales por ser más favorable. Es posible que algunos de estos casos lleguen a la Corte Suprema de Justicia que decida la controversia, por estar en juego el derecho constitucional de propiedad, normativa federal. Para concluir, queda pendiente de definición el procedimiento para pedir el registro de una relación laboral no registrada o registrada en forma deficiente. Sobre este punto, hay que tener en cuenta la necesidad de una urgente reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley de bases, que sancione de manera alguna el incumplimiento patronal ante la falta o deficiente registración laboral. Se puede entender que para desalentar la litigiosidad o contiendas laborales, las multas por el incumplimiento no vayan a quedar en cabeza del trabajador. Estas no deberían eliminarse por completo, sino abonarse al Estado, a quien principalmente se perjudica al evadir las cargas sociales, los aportes y las contribuciones. De lo contrario, será una gran bienvenida para aquellas empresas que quieran instalarse y beneficiarse con mano de obra cada vez más barata y un Estado ausente en todo control laboral. Posiblemente se reglamente pronto el procedimiento para que se pueda pedir la debida registración laboral. Es esperable que pase esto para que los actores económicos tengan los incentivos correctos y haya empleo de calidad, tanto en beneficio de los trabajadores como del mercado, para que las condiciones sean uniformes, previsibles y parejas para todos los actores económicos. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, muy claro. Vamos a hacer, porque justo es el momento, una pausa comercial y continuamos enseguida con nuestro segundo bloque en Agenda Política. Muchas gracias.
Continuamos con Agenda Política en esta segunda hora del programa de los días jueves que transcurre entre las 17 horas y las 19. Vamos a escuchar a nuestro columnista Mariano Figueroa, que va a hacer referencia a una temática económica que es muy importante, que tiene que ver con esto que nosotros continuamos a menudo sobre la explotación de los recursos naturales, en este caso particularmente del petróleo de Vaca Muerta. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a vos, Oscar. Buenas tardes a todos y todas. Así es, efectivamente, la semana anterior estuvimos profundizando un poco sobre el tan enunciado horizonte de la recuperación económica en W. Sin embargo, ayer el INDEC publicó los datos provisorios de actividad correspondientes al mes de junio. El último dato disponible era el de mayo. Indican que estaría indicando este índice que lo que se había recuperado en mayo, la economía lo perdió en junio. La baja interanual ya se acerca al 4%. Como hablamos y se repite también, los sectores que suben en este esquema es el campo, agricultura, ganadería, caza, silvicultura, también la minería y el sector hidrocarburífero, que hoy nos acontece. En esta columna de política económica, el corriente mes de agosto, empezamos a tratar el tema energético. Hemos estado hablando un poco de transición energética, los tipos de energía, solar, eólica, térmica, nuclear, etcétera. Este sector tiene especial preponderancia en el desarrollo de las potencialidades de nuestro país. Históricamente lo ha tenido, como así también para poder divisar alguna recuperación en el mediano a largo plazo. En el marco de ello es que en estas líneas de hoy se profundizará sobre el fenómeno de Vaca Muerta, que es el shale oil, que es el shale gas, que es el petróleo no convencional, el gas no convencional, en qué consta, qué hay ahí en Vaca Muerta, cómo está impactando esto en la economía argentina, y especialmente tratar de responder a la pregunta de si su explotación está promoviendo el desarrollo de la zona en la que está o de la Argentina en general. Para ello voy a hacer una breve mención del desarrollo de los sectores de hidrocarburos en Argentina. Se puede decir que existe prácticamente desde la creación de YPF en 1922, durante la presidencia de Irigoyen, pero no se dio su desarrollo como industria nacional relevante hasta el gobierno de Perón, que en donde se buscó asegurar el abastecimiento interno de petróleo para sostener su crecimiento industrial, lo que llevó a la nacionalización de varios de los recursos estratégicos y energéticos. En la década del 50, Argentina experimentó un periodo de expansión en el sector. Bajo la también presidencia de Perón, se firmaron los famosos contratos con la Standard Oil para aumentar la explotación y exploración del mismo. Estos contratos fueron objeto de controversia y oposición política. A pesar de esto, la producción de hidrocarburos aumentó significativamente y se desarrollaron nuevas infraestructuras para mejorar la distribución de energía del país. Los años 60 luego marcaron un rumbo de cambio hacia una mayor participación del capital privado en la exploración y producción de hidrocarburos. Este enfoque permitió un incremento de la producción. Luego, en la década de los 70, ocurrió un auge en la producción de hidrocarburos impulsado por la crisis del petróleo, que elevó los precios internacionales. Se realizaron grandes inversiones en exploración y se descubrieron importantes yacimientos, pero también a la par se incrementaron los costos de producción. Luego, en la década del 80, fue particularmente difícil para el sector. La crisis económica general que afectó al país se tradujo en una disminución en la inversión, en exploración y explotación, y también problemas de gestión dentro de YPF. La producción comenzó a estancarse y la necesidad de importar energía creció, lo que afectó negativamente, de ahí hacia muchos años en adelante, la balanza comercial. Este periodo sentó las bases para la reforma de los 90, donde se buscaría modernizar y privatizar el sector, mejorar su eficiencia, ante la crisis de la balanza energética. Durante los 90 se implementaron importantes reformas estructurales, incluyendo la desregulación y la privatización del sector. Estas medidas llevaron a un aumento en los niveles de producción y el desarrollo de infraestructura para permitir mayores volúmenes de exportación. Sin embargo, la política llevada por delante de Repsol quien había comprado YPF, se centró en aprovechar los recursos existentes mientras disminuía la inversión en la exploración y explotación. Esto condujo a un deterioro progresivo de la capacidad de producción.
Esto nos lleva a este milenio. En los años 2000, la política hidrocarburífera cambió para enfocarse en garantizar el abastecimiento del mercado interno y se volvió a invertir en exploración en el marco de la escasez de disponibilidad del recurso. En paralelo, existió un proceso de recuperación económica que demandó fuertemente energía, siendo durante los gobiernos de los Kirchner una constante el déficit en la balanza energética. Entonces, ¿qué es Vaca Muerta? Bueno, el nombre Vaca Muerta es una referencia a la formación geológica que se extiende en la provincia de Neuquén, abarcando una extensión de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados, alberga alrededor de 16.200 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas natural, siendo uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. Fue descubierto en 1931 por el geólogo estadounidense Charles Edwin Weaver. La principal característica es que es de explotación a través de fracking, de shale. Por su baja permeabilidad impide la extracción de petróleo y gas mediante los métodos convencionales. Esta limitación exige el uso de técnicas especializadas como la fracturación, el fracking en inglés, que consiste en inyectar agua y arena de alta precisión junto a otros aditivos para permitir que los hidrocarburos atrapados en la formación se liberen y fluyan hacia la superficie. Es por ello que no fue económicamente rentable su explotación hasta el desarrollo más avanzado de estas tecnologías necesarias para explotarlos. La inversión en este proyecto y el comienzo de su explotación se dio en 2012 por medio de los acuerdos de Cristina Fernández con Chevron. Estados Unidos y Rusia en ese momento eran los países que tenían más desarrollada esta tecnología de la explotación no convencional. Esto permitió luego el desarrollo de tecnologías y técnicas propias en Vaca Muerta que la hacen uno de los proyectos más rentables en cuanto a los costos de producción del mundo, de shale oil y de shale gas. Hoy la necesidad de explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta se presenta como un consenso en la política. El yacimiento en la cuenca neuquina es condición necesaria para salir del estancamiento. Es básicamente uno de los discursos que enarbola la política en general. En el contexto de una transición energética, muchos plantean que es indispensable explotarlo. Y no solo explotarlo, sino hacerlo rápidamente para financiar justamente una transición energética futura. En un país que se enfrenta a una restricción crónica de divisas, la potencialidad de Vaca Muerta plantea un giro de 180 grados en el mapa exportador. El desarrollo de solo el 50% de los recursos disponibles de gas y petróleo de la misma generaría alrededor de 30.000 millones de dólares anuales de ingresos a la Argentina, de divisa. Esto no sería una oportunidad en abstracto, entonces. Es en el marco de ello que Vaca Muerta se presenta como un suculento emprendimiento para la generación de riqueza y presenta fuertes intereses tanto en el sector privado como en el sector público por su interés vía fiscal. Estamos en un mes y en una semana donde se han publicado datos de exportaciones récord. Las principales empresas que explotan crudo de Vaca Muerta durante el primer semestre de 2024 son YPF, Vista Energy, Shell. Sin embargo, hay presencia de otras empresas importantes como Pan American Energy, CGC, Tecpetrol, Pampa Energía, Chevron, Exxon y Total. Los representantes de estas empresas hoy conforman el llamado Círculo Rojo del Petróleo y se sientan activamente a la mesa de Milei y sus funcionarios para mejorar sus condiciones en el segmento upstream, que es la explotación y producción, la perforación y la elaboración de pozos, que es la cadena de valor más productiva y rentable hoy en día, en un contexto en el que el costo de perforación se ha reducido más de 10 veces en los últimos años. En el caso de que los beneficios de RIGI alcancen a la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, la política disidente de la explotación en forma de enclave afirma que se cancelará toda posibilidad de que los recursos acompañen la recuperación económica y traccionen el desarrollo del valor agregado. Muchos dicen, van a secar los yacimientos, van a cargar todo en los barcos y se lo van a llevar todo. La explotación y el aprovechamiento de este recurso que nos pertenece por la Constitución a todos deja abierta una serie de preguntas y hay que poder ver más allá de los dualismos que se pueden presentar. Se nos presenta entonces una serie de interrogantes que más que girar alrededor de un sí o no realizar la explotación, plantean un cómo. Siguiendo a Ana Julia Neise de Fundar, pretendemos responder algunos. Respecto al cambio climático, si es conveniente para la Argentina que explote sus recursos en el marco de una transición energética, la respuesta sería simple. Es hipócrita exigirle a los países en desarrollo que no exploten sus recursos, siendo por ejemplo Estados Unidos el principal responsable histórico de las emisiones y actualmente el mayor inversor global de petróleo y gas. En el marxismo esto se le llama la acumulación originaria.
Argentina hoy representa el 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono, teniendo un balance de emisión de dióxido de carbono positivo. Sin embargo, tiene serios problemas sociales y más de una década de estancamiento económico. No puede resignar la explotación de recursos que siguen siendo demandados a nivel global, sino que debe apalancarse en ellos para financiar su propia transición. Sin embargo, adherir al consenso político de Vaca Muerta no puede llevarnos a anular la pregunta sobre el cambio climático. ¿Cómo deberían invertirse los recursos fiscales generados por Vaca Muerta? Argentina tiene una posición internacional fuertemente enfocada en la explotación de recursos naturales, con un potencial minero e hidrocarburífero, aún no completamente aprovechado. Por esta razón es fundamental debatir cómo transformar la explotación de estos recursos en un motor de desarrollo del país. Parte de este debate se enfoca en la recaudación fiscal y en cómo utilizar estratégicamente la renta derivada de la explotación de los recursos. La lógica sugiere, dado que estos recursos son finitos, es esencial entonces invertir en bienes y servicios que mantengan el bienestar económico cuando estos recursos se agoten, como lo es la infraestructura, como es la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, entre otros. El cambio climático, sin embargo, introduce una nueva dimensión a esta discusión, que es la necesidad de comenzar los planos de una transición energética, es decir, a nuevas formas de generación de energía. No se puede determinar con certeza de dónde provendrán los fondos que financien esta transición, sino que será finalmente el poder político quien deberá asegurar su captación. A largo plazo podemos afirmar que el sector hidrocarburífero argentino enfrenta un riesgo evidente. A medida que la transición energética se acelere, su negocio podría disminuir. Con el avance de las tecnologías limpias y la sustitución de combustibles fósiles, la demanda de petróleo y gas podría reducirse estructuralmente. Es en este escenario donde la demanda podría declinar de manera irreversible. Los productores podrían saturar el mercado para maximizar ganancias, lo que podría llevar a una caída de precios y quiebras de activos inutilizados. Para el petróleo, este escenario podría ocurrir antes del 2030, según proyecciones, mientras que para el gas dependerá de la velocidad de la transición, lo que hace que Vaca Muerta sea vulnerable a un cambio estructural en la demanda. El tiempo que podremos continuar explotando el petróleo es incierto, lo que genera dudas sobre qué inversiones son realmente viables, especialmente el caso del GNL. Mientras que el sector privado deberá tomar sus propias decisiones y asumir sus riesgos, el Estado también juega un rol importante. Debe evaluar cuidadosamente estos riesgos y planificar su adaptación a un futuro sin combustibles fósiles. Quedan abiertos otros interrogantes más en donde la política va a tener que tomar posición. Cómo promover las inversiones privadas necesarias para realizar su potencial en tiempo y forma, cómo maximizar la renta que captura el Estado, cómo garantizar que su explotación conduzca al bienestar de todos los argentinos o cómo hacer partícipes a las comunidades aledañas en los beneficios de la actividad. Aunque Vaca Muerta promete un futuro próspero para Argentina, es fundamental no perder de vista la urgencia del cambio climático y la transición energética, lo que requiere una reflexión crítica sobre la sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, Mariano, muy claro. Quiero, antes de darle la palabra a Sofía Gallardo, presentarles a un nuevo columnista que tiene el programa, que nos va a acompañar con distintos temas también, estudiante de nuestra facultad, que es Octavio Herrera. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por recibirme y bueno, esperemos que sea un buen año para hacer muchas columnas, mucha información y gracias por recibirme. Bueno, me parece una importante colaboración porque él es muy entusiasta, tiene muchas inquietudes y bueno, vamos a ir haciendo la experiencia en esta etapa del programa de Agenda Política hasta fin de año. Bien, ahora Sofía va a hacer una columna como la que viene haciendo respecto de la temática industrial, minera, productiva, desde ángulos diferentes. En ocasión pasada habló sobre la relación entre la minería y la mujer, ahora va a hacer referencia a lo atinente al desarrollo industrial en el marco de la responsabilidad social empresaria. Sofía, te agradezco y adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y al equipo.
Así es, como comentaba el profe Oscar, en los programas pasados estuvimos hablando sobre responsabilidad social empresarial, sobre esta doctrina, sobre sus conceptos, sus características, y abocado más que nada a la parte de la industria de la minería. Hoy vamos a retomar la responsabilidad social corporativa en la industria argentina y voy a proporcionar algunos ejemplos en la industria minera también. Bueno, a modo de repaso, la responsabilidad social empresarial, o también llamada responsabilidad social corporativa, refiere al conjunto de acciones que toma una organización o corporación a fin de asumir las responsabilidades derivadas del impacto de sus actividades sobre la sociedad y el medio ambiente. Asimismo, hay quienes entienden a la responsabilidad social empresarial como una forma de gestionar la empresa que compatibiliza la rentabilidad, es decir, la visión tradicional de negocio, con acciones sociales y medioambientales, esto es, la visión de desarrollo sostenible. Esta doctrina abarca entonces a toda la empresa, es decir, persigue la satisfacción de todas las partes interesadas, ya sean consumidores, trabajadores, proveedores, accionistas, como así también la sociedad y los gobiernos. Podríamos decir que la responsabilidad social empresarial es multidimensional e integra grandes áreas en términos de responsabilidad económica, legal y ética. Tal es su importancia que diferentes organismos internacionales han elaborado regulaciones y principios para su aplicación, al estilo de normas conocidas por las empresas como las normas de calidad ISO 9000, entre otras tantas. Respecto a la responsabilidad social empresarial en Argentina, podría mencionar algunos ejemplos de su implementación, como en la industria petroquímica, con el caso de la empresa Dow en Bahía Blanca. Es una de las compañías químicas y petroquímicas más importantes del país, es una empresa líder en el sector y hace algunos años viene comprometiéndose con la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo de la comunidad. Tal es así que esta empresa, cuyo complejo industrial se encuentra localizado en Bahía Blanca, no solo transforma gas natural en productos esenciales para diversos sectores, sino que también implementa estrategias para reducir su impacto ambiental, contribuir al bienestar de la sociedad e implementar la economía circular. ¿Cómo lo hace? A través de inversiones en tecnología, a través de alianzas estratégicas y programas de responsabilidad social. El corazón de la producción de la empresa se encuentra en el complejo industrial de Bahía Blanca, con una extensión de 1.200 hectáreas, y este alberga una serie de plantas que transforman el gas natural proveniente de vaca muerta en una amplia gama de productos químicos esenciales para diversos sectores de la economía. Estas plantas utilizan últimas tecnologías de producción para garantizar la eficiencia y la calidad de los productos y además cuentan con un sistema de gestión ambiental integral para minimizar su impacto en el medio ambiente. El proceso de transformación del gas natural en productos de Dow es complejo. Comienza con la extracción del gas de los pozos de vaca muerta, seguido de su transporte a través de gasoductos hasta el complejo de Bahía Blanca, y en estas instalaciones el gas natural se somete a un proceso de craqueo donde se descompone en moléculas más pequeñas como el etileno, el propileno y el polietileno, y estas moléculas luego se utilizan como base para la producción de una gran variedad de productos. Cabe aclarar que el polietileno es uno de los plásticos más utilizados en el mundo, y esta empresa elabora unas 650.000 toneladas por año. Pero, en conclusión, ¿por qué traigo a colación esta empresa? Justamente por su política de responsabilidad social empresarial, caracterizada por su inversión en sostenibilidad. En este sentido, Matías Campodónico, presidente de Dow Argentina y de la región sur de América Latina, explica que la empresa sigue dos líneas de trabajo. Una es la economía circular y la otra es la descarbonización de sus activos. Es decir, que como empresa han asumido un compromiso global, en línea con el Acuerdo de París, de descarbonizar todos sus activos para el 2050. Y promueven además el uso de materiales reciclados, optimizando el uso de recursos y de materias primas, extendiendo el ciclo de vida de los productos y minimizando la generación de residuos. Respecto a la contribución hacia la comunidad, resulta muy interesante, voy a destacar el aporte de esta compañía a la construcción del Dow Center, un centro de alto rendimiento deportivo e innovación que ofrece una amplia gama de instalaciones y servicios para deportistas y la comunidad en general. Está ubicado también en Bahía Blanca. Se trata del primer centro deportivo del país inspirado en las villas olímpicas europeas, que cuenta con la certificación LED,
que es una normativa internacional de sustentabilidad que valida su aporte a la disminución del impacto ambiental. Este centro cuenta con un estadio cubierto con capacidad para 3.000 personas, un gimnasio de última generación, centro de rehabilitación para deportistas y comodidades de gran tecnología. Cabe aclarar que la concreción de este centro se llevó a cabo mediante una alianza estratégica entre Juan Ignacio Sánchez, el famoso basquetbolista argentino, y la compañía Dow. Lo interesante de este centro de entrenamiento de élite y de ciencia aplicada al deporte no es solo su infraestructura, que es de excelencia internacional y es considerado como el mejor de América Latina, sino que también es significante en cuanto a los objetivos que el centro tiene sobre integración social, sustentabilidad y el desarrollo del potencial físico e intelectual de las personas. En este sentido, la empresa Dow, como socia estratégica de sustentabilidad del proyecto, aportó soluciones a través de sus productos para la construcción del centro. Esta alianza entre la empresa Dow y Sánchez incluye también iniciativas de apoyo a programas deportivos juveniles, promoviendo la importancia de la educación y la salud en la comunidad. Ese es uno de los ejemplos que puedo dar de responsabilidad social empresarial en la industria argentina por parte de esta empresa. Ahora, en lo que refiere al sector minero, el Consejo Internacional de Minería y Metales ha promovido el desarrollo sostenible de la minería y desde el año 2003 ha fijado determinados principios básicos de buenas prácticas, entre los que se encuentran la gestión ética, el desarrollo sostenible y la contribución en el desarrollo social y económico de las comunidades en las que operan cada una de las mineras. Como ejemplo de responsabilidad social empresarial en este sector, puedo traer a colación la compañía minera Antamina S.A. de Perú, que según un informe del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú, esta minera, a través del Fondo Minero Antamina, ejecutó proyectos exitosos con la comunidad en la región de Ancash, de Perú, en diferentes áreas tales como salud, nutrición, educación y proyectos productivos. En el año 2006, a modo de contexto, el gobierno peruano creó el programa minero de solidaridad con el pueblo, con el objetivo de contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano de Perú y alcanzar los objetivos del milenio que planteó la Organización de las Naciones Unidas. Esta empresa minera fue la primera en concretar su aporte voluntario. Y en abril de 2007 se creó el Fondo Minero Antamina, que constituyó un aporte extraordinario del 3,75% de las utilidades y temporal de 5 años, el cual consistía en apoyar los esfuerzos de lucha contra la pobreza en salud, nutrición también, educación y desarrollo productivo. A modo de contextualizar, uno de los principales problemas identificados en la región de Ancash de Perú para esos años era la desnutrición crónica infantil, que afectaba principalmente a niños y niñas en sus primeros años de vida. La desnutrición crónica media para el año 2007 en Perú era del 30,6%. ¿Por qué traigo este caso a consideración? Porque la política de responsabilidad social empresarial de esa empresa minera en Perú, junto con los programas de responsabilidad social empresarial implementados, obtuvieron como resultado en tan solo 2 años de ejecución la disminución del 7% de desnutrición infantil. Además, fue un proyecto que consistió en programas sostenibles e integrales de capacitación, de suministro de suplementos nutricionales y evaluaciones médicas, permitiendo la disminución de la desnutrición crónica en menores de 3 años. Para ir cerrando con la columna de hoy, quisiera concluir en que las medidas y políticas sobre responsabilidad social empresarial son necesarias y elementales para reforzar el compromiso que cada organización tiene con el entorno medioambiental y la comunidad en la que se desenvuelve, con el objetivo de contribuir a mejorar la situación de las comunidades en las que las empresas están situadas, más allá, por supuesto, del cumplimiento de las leyes medioambientales o de la legislación laboral. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca, actualmente, en el mes de junio, un diputado, Armando López, presentó un proyecto de ley para promover y fomentar la responsabilidad social empresarial de las personas jurídicas dedicadas a la actividad económica de la minería, mediante talleres de capacitación y emprendimiento productivo textil destinado a mujeres y personas en estado de vulnerabilidad que residen en la localidad de influencia minera de Catamarca. Resta ver ahora cuáles son las medidas de responsabilidad social empresarial que se están implementando o no en el resto del país
y propiamente en el sector industrial minero de San Juan. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sofía, muy claro. Un tema muy rico, por otro lado, que queremos profundizar porque tiene que ver con los principios, los valores, los supuestos en orden a los cuales debería constituirse un verdadero modelo de desarrollo económico industrial complejo como el que, entre otros, supone la minería. Entonces nos parece muy interesante el concepto de la responsabilidad social empresaria, que juntamente con otras ideas que son propias de la doctrina de un empresariado comprometido, constituyen ideas fundamentales para apalancar el consentimiento social, ¿no? Bien, ahora Octavio Herrera va a hacer una interpretación, una lectura de una temática también muy importante que tiene que ver con la problemática del medio ambiente vinculada a la actividad económica. Gracias, Octavio. Buenas tardes, muchísimas gracias, Oscar. En esta oportunidad voy a mencionar cómo afecta el cambio climático a la economía argentina en todo lo que fue en este siglo XXI y mucho más desde lo ocurrido en la pandemia 2020. Hablamos sobre cómo afecta el cambio climático en lo que son los constantes cambios de temperatura causados por las emisiones de gases de efecto invernadero. Puede causar un daño mayor a nuestra economía de lo que sugieren los estudios anteriores. También comentamos sobre el desplomo del PBI causado por la sequía en gran parte del territorio norte argentino. Y hablo sobre el cambio climático, en donde es una amenaza tanto para la producción como para la salud del pueblo argentino. El ambiente y la salud de los seres vivos se ve afectado por esta crisis ambiental. Muy bien. Por lo tanto, me parecía factible empezar a mencionar sobre una estrategia argentina en el contexto internacional. En un boletín oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en septiembre de 2016, en la conferencia climática que en esa oportunidad fue realizada en la ciudad de Marruecos, Argentina habla sobre el contexto climático tanto internacional como también lo trata de enfrentar en su territorio. Como Estado parte del Acuerdo de París contra el cambio climático desde abril de 2016, Argentina se prepara para la próxima COP22, aumentando su contribución nacional y alentando una pronta entrada en vigor del acuerdo. Esta crisis de cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Por ese motivo, la Argentina firmó el 22 de abril de 2016 en las Naciones Unidas el Acuerdo de París sobre el cambio climático, luego de haber participado activamente en el proceso de negociación. El documento alcanzado permite que cada país parte del acuerdo pueda establecer a nivel nacional su contribución, a la vez que reconoce e implementa la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo. Al respecto del 1 de octubre de 2015, la Argentina presentó la contribución nacional que pretende realizar. Sin embargo, tras la adopción del acuerdo, el país anunció que exploraría posibilidades para incrementar su ambición climática y por consiguiente revisaría su contribución nacionalmente determinada. Por lo tanto, la INDEC presentada en 2015 involucra un componente de mitigación incondicional consistente en reducir un 15% las emisiones del país desde el periodo del 2020 al 2030, de acuerdo a un escenario de emisiones business as usual
y un componente condicional del 15% en función de los medios de implementación que se reciban. La contribución también contiene un componente de adaptación, teniendo en cuenta la prioridad que asigna la Argentina a esta temática en atención a los efectos adversos del cambio climático que ya se están experimentando. La Argentina está a favor de una pronta entrada en vigor del acuerdo. En lo que al procedimiento interno respecta, el mismo ya ha sido aprobado por el Congreso Nacional. El Acuerdo de París tiene como meta global el sostenimiento del incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados a niveles preindustriales, procurando hacer esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados Celsius. En el segundo intento para alcanzar el objetivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, en vigor desde 1994, e implementar sus principios y disposiciones con el fin de alcanzar la estabilización de la concentración de gases en la atmósfera, adaptarse al cambio climático y garantizar que la producción de alimentos no se vea amenazada. El acuerdo se adoptó el 12 de diciembre de 2015 en el 21ª Conferencia de las Partes de la Convención celebrada en la capital francesa. Por lo tanto, Argentina, tras ese pacto, lanzó un proyecto RENIS en Argentina. Ese proyecto fortalece la participación de salud en la acción climática de Argentina, conocido también como Proyecto REINES. Es una iniciativa que busca incrementar las capacidades del sector salud y fortalecer la coordinación de la acción climática en Argentina a nivel nacional y provincial. El proyecto REINES es coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, el Ministerio de la Salud de la Nación y la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Economía, con financiamiento del Fondo Verde del Clima. El objetivo general de este proyecto es promover que Argentina cuente con un sistema de salud resiliente al clima, bajo en emisiones, basado en evidencia, que posea las capacidades institucionales y técnicas adecuadas, y esté integrado con otros sectores para preparar planes de inversión hacia un desarrollo sostenible descarbonizado. Sin embargo, este proyecto lanzó ciertos objetivos específicos para el fortalecimiento de la gobernanza del cambio climático y salud a partir de la realización de experiencias piloto en 3 provincias de Argentina: Misiones, Neuquén y Tucumán, con articulación a nivel nacional para respaldar los planes, estrategia y programas de cambio climático y salud. También hubo ciertas actividades, por lo tanto, como mencionamos, el tema de financiamiento, justamente el proyecto es financiado por el Fondo Verde del Clima, una entidad que costea proyectos vinculados al cambio climático, creado en la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, llevado a cabo en Cancún, México. El FBS financia proyectos, programas, políticas y otras actividades de prevención o como consecuencia del cambio climático. Los países en desarrollo son los destinatarios de las financiaciones de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento de Acuerdo de París. Por lo tanto, para terminar, me parecía factible hacer una breve reflexión acerca de cómo afecta constantemente a lo largo de los años, más en este siglo, la crisis ambiental a la economía, no solamente argentina, sino también a nivel global. Creo que es necesario el verdadero conocimiento sobre estos temas y no quedar ajeno a ello, más ahora con la llegada de nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial, ver de alguna manera cómo poder enfrentar tales crisis con la intención de llegar a resguardar nuestra salud, ya que cuando hablamos de crisis, estos también atraviesan todos los entornos de nuestra sociedad y justamente a nuestros derechos humanos. Por lo tanto, vale preguntarse tanto como gobierno como a uno mismo qué medidas estoy tomando para resolver estos problemas. Cuanto más esperamos para tomar medidas significativas, más difícil será resolver el problema y mayor
será el riesgo de que las emisiones se reduzcan por medios que aumenten la desigualdad en lugar de reducirlas. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos enseguida con nuestro programa Agenda Política. Continuamos con Agenda Política en Radio Universidad, como todos los jueves, desde las 17 a las 19 horas. Y estamos con el último cuarto del programa ya, con Elías Escales. Vamos a hacer un análisis muy importante respecto de... Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a toda la audiencia. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas. Y es que, bueno, efectivamente sumamos un nuevo capítulo más en una temática que, bueno, lejos de reducirse a aspectos legales, es de vital importancia para el deporte argentino y que sin dudas atraviesa la vida de todos los clubes. Bueno, recordemos que en diciembre del año pasado, ni bien asumió el gobierno, el presidente libertario incluyó en su mega decreto de necesidad de urgencia 2 artículos, particularmente 335 y 345, que encendieron las alarmas en las asociaciones civiles deportivas. ¿Por qué? Porque en estos apartados se habilitaba a estas entidades a conformarse en sociedades anónimas. ¿Y qué cuestiones involucra esta transformación en cuestión? Bueno, esta mutación implica la apertura a capitales privados, es decir, grupos de accionistas e inversores que, bueno, como todo capital privado, se ajusta a los fines del lucro y la rentabilidad. Bueno, esto quiere decir que también las decisiones deportivas escaparían de la participación de los socios, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas. Bueno, es una concepción diametralmente opuesta a la realidad histórica que han tenido los clubes argentinos, que siempre han perseguido fines sociocomunitarios, ¿no?, asociativos, de integración y fundamentalmente de contención social. Y es en consonancia con estos últimos fines que la Liga de Fútbol de Salto, que está afiliada a la AFA, solicitó una medida cautelar para suspender estos artículos. Y el Juzgado Federal de Mercedes consideró pertinente este pedido y en consecuencia los dejó sin efecto. Eso fue a principios de este año. Sostuvo en esta resolución que estas medidas alteraban el estado de situación de un colectivo de alta incidencia social como lo son justamente los clubes de barrio, de fútbol o de cualquier disciplina deportiva, ¿no? Pero bueno, en todo caso esta resolución cambió la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo y la verdad es que no la modificó en absoluto. A pesar de estos fallos en contra y la inflexible resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino, el gobierno redobló la apuesta para que los clubes le abran sus puertas al capital privado. Y es que por medio de otro decreto publicó el pasado miércoles la reglamentación requerida para la inscripción de las sociedades anónimas. Entonces podemos decir que poco condicionaron estos fallos adversos las aspiraciones del jefe de Estado, que bueno, ahora reglamenta sobre cuestiones cuya validez constitucional no está resuelta y va a ser seguramente motivo de disputa en los próximos meses. Incluso tras la publicación de este decreto presidencial, la Justicia Federal ratificó esta medida cautelar que suspendía estos artículos y bueno, respaldó la postura del ente rector del fútbol argentino. Hablemos un poco del escrito, qué aspectos relevantes debemos considerar. Si bien es bastante técnico, ¿no? En resumen, podemos resumirlo en algunas categorías generales. Dice, entre otras cosas, que toda asociación e incluso fundación que se ajuste a los términos dispuestos podrá mutar a esta forma, es decir, la de sociedad anónima. Lo cierto es que trasciende el fútbol e impacta en cualquier deporte. Cuando se trate de una asociación civil que resuelva transformarse en sociedad comercial o ser socia de una sociedad anónima o sociedad comercial, ¿qué deberá pasar? Se deberá contar con el voto de las 2/3 partes de los miembros asociados a la institución en cuestión. Es decir, los socios van a tener que validar en 2/3 partes su voluntad de ser miembros totales o en parte o ser socios de una sociedad anónima. Este es el caso de los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, también en este mismo acto administrativo se estableció un plazo de 1 año
para que la AFA modifique su estatuto y se ajuste a los términos decretados. Sin embargo, la Casa Madre del Fútbol Nacional, bueno, ya manifestó de forma acabada la voluntad de su asamblea, que es nada más y nada menos que integrarse exclusivamente con asociaciones civiles. En palabras de Pablo Tobillino, tesorero de AFA, mientras se mantenga el estatuto actual, todas las asociaciones que muten en su forma e infrinjan los requisitos de afiliación establecidos van a ser expulsados de las competencias oficiales y consecuentemente desafiliadas. El reglamento prohíbe expresamente a los clubes disolverse para convertirse en empresas, es decir que no pueden tomar esa forma los clubes. Y si lo hacen, bueno, serán eliminados de las competencias oficiales y desafiliados. Pero como contrapartida, en esta puja, el ministro de Justicia de la Nación advirtió una intervención de la AFA si esta no se retracta y modifica su estatuto. Pero bueno, esta opción sería nociva, podría suponer efectos severos. ¿Cuáles son estas eventuales y ciertamente muy factibles consecuencias que, bueno, tienen ejemplos históricos? Es que la FIFA, bueno, obliga a las federaciones miembros a garantizar su independencia de injerencias políticas, y si se concretara esta intervención, si se hiciera efectiva, se puede sancionar a la federación afectada con la suspensión en competencias internacionales. También una eventual desafiliación. En otras palabras, si esta situación escala a tal punto, la selección argentina podría ser expulsada del Mundial 2026. Pero bueno, sería impensado que este gobierno, que cualquier gobierno asumiera el costo político de dejar afuera, bueno, del Mundial a la selección, básicamente. Bueno, volviendo un poco al orden interno, ¿qué opinan los dirigentes deportivos acerca de esto? La inmensa mayoría de los dirigentes deportivos, diría casi unánimemente, salvo excepciones muy puntuales, comparten su antipatía por las sociedades anónimas deportivas. Sostienen que son, bueno, esencialmente ajenas a la idiosincrasia del deporte argentino en general. Vale mencionar que Argentina cuenta con una extensa red de clubes, muchos de ellos de barrio, que trascienden el rol de escuelas deportivas y se transforman en espacios de formación y educación, hasta muchas veces en una segunda casa para muchos jóvenes sobre todo. Pero bueno, muy a pesar de esto, el presidente confía ciegamente en la virtud de estas sociedades. Las describe como necesarias para fomentar la competencia, también pondera que puede aumentar el presupuesto de los clubes, hipotetiza con una jerarquía que se elevaría supuestamente los planteles de los clubes de fútbol, se elevaría según él también la calidad del espectáculo, se mejoraría la infraestructura, y fundamentalmente, bueno, resalta el inminente desembarco de dólares frescos, ni bien se concrete el proyecto. El presidente habla de inversiones por más de 2.500 millones de dólares, con 11 importantes empresas interesadas. Bueno, concluyendo un poco, lo cierto es que, bueno, el presidente enumera infinidad de beneficios y por supuesto omite los riesgos de, bueno, tamaña aventura, un cambio tan radical y sobre todo tan diametralmente opuesto a la historia del deporte argentino. ¿Y cuáles, bueno, estos riesgos que por supuesto existen? Y es que ante la ausencia de rentabilidad, estos grupos de inversores, bueno, no dudarán en abandonar a su suerte al club, o bien quebrarlo transfiriendo sus deudas. Ejemplos históricos no faltan de esto. Por ejemplo, en México podemos encontrar un caso similar. Y bueno, ¿qué pasará? Que en el medio sus simpatizantes y miembros vitalicios, bueno, asistirán impotentes a este espectáculo, ya que no podrán tomar decisión alguna. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muy bien. Bueno, ese es un temazo porque es una nave insignia de lo que sería un Estado que, lejos de no intervenir o lejos de dejar que las personas decidan por sí mismos, está imponiendo Sí. a que la sociedad se subordine a una manera de organizarse según las reglas del capitalismo, con lo cual entramos en una contradicción, porque la sociedad se supone que tiene que decidir de qué manera se quiere organizar al respecto, en este caso del deporte, y esa búsqueda de imposición supone una intervención estatal, contrario a la consigna principal del libertarismo, cuál era el de la no intervención. Y por otra parte, bueno, el asemejar, digamos, formas de vida social comunitaria con unidades empresariales, que tiene una lógica de mercado y que por lo tanto conlleva las consecuencias de toda unidad económica, empresarial, de mercado.
Esto es la posibilidad de quebrar, esto es la posibilidad de realizar un vínculo desde estrictamente la lógica del beneficio y de los costos. Bien, Valentino. Sí, ahora vamos a tratar en esta columna la sesión anterior de la semana pasada, que Diputados aprobó el ingreso de tropas extranjeras y dio luz verde justamente a varios acuerdos internacionales. Antes de comenzar a hablar de esto, me gustaría tratar el marco normativo que va a tratar estos permisos y también el incumplimiento de esta ley y qué tan importante si proviene del Poder Ejecutivo, ¿no? La ley 25.880 del año 2004 regula el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. La ley determina que en los casos de ejercitación combinada entre Fuerzas Armadas argentinas y extranjeras, algo que se hace entre la mayoría de los países, el Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto en la primera semana del mes de marzo de cada año, recuerden este mes, y deberá detallar información sobre los fundamentos, el tipo y la configuración de la actividad. También aclara que el programa de ejercitación podrá cubrir un año corrido, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de septiembre del año próximo. Por último, la ley informa las excepciones. Justamente la ley informa sobre los casos en el que el presidente podrá permitir mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación la introducción de tropas extranjeras. Esas circunstancias son razones ceremoniales, situaciones de emergencia ocasionadas por catástrofe natural, operación de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana y viajes y actividades de instrucción y adiestramiento para las instituciones de educación militar. Son importantes estas 4 opciones y excepciones porque después el presidente no las va a cumplir. Incluso la normativa determina que el Congreso podrá revocar la autorización concedida cuando valore nuevas circunstancias geopolíticas y de defensa de la nación. ¿De qué es esta violación de la ley que estamos hablando? Observando y volviendo al pasado, el 30 de abril el presidente le dio la bienvenida a la tripulación del enorme buque USCG Carter James. La misión de este buque de la Guardia Costera estadounidense es hacer maniobras junto a la Prefectura Naval Argentina, intercambiar conocimientos, experiencias y principalmente realizar trabajos de control y vigilancia de las embarcaciones. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de este hecho es que se realizó sin la autorización del Congreso, tal como lo exige la Ley 25.880, sancionada exactamente hace 20 años atrás. Por lo tanto, podemos afirmar que se incumplió la ley no solo porque esta actividad no obtuvo autorización del Congreso, sino además porque no se acopla a las 4 razones anteriormente nombradas. Ahora, pasando a la aprobación que se ha dado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, sustentado en el artículo 75 de la Constitución Nacional y también en la ley anteriormente nombrada, la Cámara de Diputados aprobó el trámite parlamentario que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación. Recibió un total de 208 votos afirmativos y 8 votos negativos, al mismo tiempo 0 abstenciones. Brevemente, podemos decir que el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, reprochó que la petición del Poder Ejecutivo debía entrar en marzo, como yo anteriormente lo dije, y respetando la ley. Y también advirtió que el ministro de Defensa, Luis Petri, cumplió, pero la Cancillería a cargo de Diana Mondino lo tuvo parado 3 meses al proyecto. Como dijimos, más allá de pequeñas intervenciones en la sesión, se terminó autorizando por gran mayoría la salida del personal. ¿Qué personal constituye? El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada Argentina, de la Fuerza Aérea Argentina, y además también permite el ingreso de las tropas extranjeras en el territorio, con el objetivo de la realización de ejercicios combinados estipulados en el marco del programa denominado
ejercitaciones combinadas correspondientes al periodo comprendido del 1 de septiembre del año 2024 y el 31 de agosto del año 2025. De acuerdo al texto se contemplan 15 ejercitaciones. Podemos tratar algunas de las más importantes. Dos de las ejercitaciones, como lo son Integración 2024 y Viecarén, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe. Además, Operación Formosa va a plantear la integración de efectivos de la Armada Argentina en territorio brasileño. Y también podemos tratar Ginex. Ginex es una es una de las más importantes, ¿no? Así que nada, acá terminamos. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. Así presentamos Agenda Política. Próximo encuentro, el jueves a la hora 17 por Radio Universidad.